Ser podcast. Desde Berlín, el corresponsal del País. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Guten Morgen. Creo que ha salido un reportaje, Marc, en un medio alemán sobre los españoles que residen precisamente en Berlín. Hay una historia de desamor ahí, ¿no? Sí, en el Tagesspiegel, que es uno de los grandes diarios de Berlín, que hay que leer cada día para enterarse de lo que pasa en Berlín y en Alemania. Y mira, bueno, no es la casualidad, pero recibí de varias personas, 3 personas al menos, me enviaron un link ¿no? por teléfono con este reportaje, porque llamó la atención mucho. Este reportaje explicaba que los españoles se están yendo de Berlín. Hubo una moda, podríamos decir. No fue una moda en realidad, pero sí que hubo muchos españoles que llegaron a Berlín coincidiendo con la crisis económica del 2008-2010, jóvenes, muchos de ellos muy formados, buscando trabajo y buscando oportunidades. Y ahora, según esta crónica y este reportaje del Tagesspiegel, explicaba que este proceso se está revertiendo y que muchos españoles están regresando a España, y entrevistaba a varios de ellos, ¿no? Y los motivos que daban eran muy diversos. Había algunos que decían que se marchaban con pesar, que volverían, pero otros decían que ahora había más oportunidades laborales en España para ellos, aunque los salarios no fuesen tan altos como en Alemania. Otros mencionaban motivos familiares de calidad de vida. Había una entrevistada, una española, que hablaba del racismo en Alemania, ¿no? Y también de la inseguridad en algunos barrios, de las tensiones. Pero yo creo que es curioso porque esta noticia incide en un debate que hemos hablado otras veces, Javier, ¿no? ¿La estrella de Berlín ha pasado ya o no? ¿Sigue siendo la ciudad vibrante, eléctrica, que atrae el talento de la juventud? Bueno, yo te conté, ¿no? Y además me afecta personalmente porque tengo una hija que vive allí también. Hay una cierta querencia de la juventud hacia Berlín ahora mismo. Yo creo que Berlín sí que es la ciudad de moda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hace años fue Londres, hace décadas fue Londres, durante mucho tiempo fue Nueva York, todo el mundo quería ir a Nueva York, ¿no? Y yo creo que ese centro de atención de la juventud sí que es Berlín ahora, por lo menos por lo que me cuenta ella y por lo que veo en su entorno, ¿no? Sí, pues yo creo que sí, es así, y yo creo que es así, y es así desde hace tiempo, casi yo diría desde que cayó el muro, en el año 89. Berlín se convirtió, es una capital muy particular, ya lo sabes. Es una capital que no tiene nada que ver con París, con Londres, con Roma, con Madrid, con cualquier otra capital, porque mira, hay un escritor italiano, hay muchos italianos también en Berlín, hay que decir, yo no paro de encontrarme con italianos, pero que ha escrito bastante sobre Berlín y que se llama Vincenzo Latronico, y tiene una expresión buenísima, ¿no? Berlín, dice, es una ciudad llena de vacíos. Los vacíos que ha dejado la historia, ¿no? El siglo XX, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, la dictadura de la República Democrática Alemana, el mismo vacío del muro que dividía la ciudad en el centro. Y esto la convierte en una ciudad fascinante. Además, es muy extensa y es un campo de experimentos. Y también le pasa como muchas ciudades, que siempre se pregunta si... Esta pregunta que yo decía, ¿no? Es que ya ha pasado el momento de Berlín. Yo viví en Berlín, ya sabes, hace 20 años, una vez anterior, y cuando llegué ya me decía todo el mundo, uy, Marc, Berlín ya no es lo que era. Te has perdido el Berlín de los 90, ¿no? Porque ahora llegas en los 2000 y ya no es... Y ahora dicen lo mismo, ahora dicen, no, uy, el Berlín de los 2000. Si tú hubieses vivido en el Berlín de los 2000, que yo viví en el Berlín de los 2000 y bueno, bien, pero tampoco... Y yo creo que en los 90 se decía, uy, ¿cuándo había el muro? Ahí había que estar. Y esto pasa en Nueva York también, ¿no? El Nueva York de los 70, ahora se dice el Nueva York de los 80. Pues yo creo que ese es el signo de estas ciudades.
pero bueno, que también se preguntan y se interrogan constantemente si todavía somos lo que éramos. Yo creo que esto hay que entender también el reportaje del Tagesspiegel en esta clave. Bueno, es interesante lo que contabas, ¿no? Que se refiere también mayormente a jóvenes que se marcharon durante la gran crisis económica de 2008, 2009, 2007, empezó a fraguarse. Claro, en esa época eran jóvenes de 20 y pocos años, han pasado casi 20 años, ahora ya son casi, te diría, señores de mediana edad, ¿no? A lo mejor es una cuestión generacional y es su momento para volver al lugar del que se marcharon de manera forzosa, ¿no? Es posible, es posible. Los entrevistados del reportaje son casos particulares, evidentemente, y no se puede generalizar, pero lo que dices yo creo que es muy cierto, porque es una cosa existencial casi, ¿no? A los 20 vienen a buscar oportunidades y quizá cuando llegan a los 40 dicen, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿No? Me convierto en un expatriado permanente, o hago mi vida en mi país de origen. Bueno, yo creo que hay muchas cuestiones de este tipo también. Pues puede ser una buena pregunta, ¿no? Para nuestro primer invitado. Sí. Esta semana se ha anunciado un alto el fuego en Gaza. Por otro lado, Donald Trump anunció también que se reunirá con el presidente Vladimir Putin en Hungría para hablar sobre la guerra en Ucrania. Nada asegura que pueda haber paz en cualquiera de los dos procesos, pero desde luego hay que recordar que ninguno sucede de forma aislada. De hecho, la persona con la que vamos a hablar ahora viene de este país del que estamos hablando, de Alemania, cuyo papel es complejo en ambos casos, y además de tener un papel de apoyo para Israel y para Ucrania, a su vez ha tenido que lidiar íntimamente con un cambio de gobierno y reformas que buscan sacar de la recesión económica a este país. Es berlinés, ¿no, Marc? No es berlinés, es hamburgués. Hamburgués. Es muy importante. De Hamburgo. Que además Hamburgo es una ciudad muy socialdemócrata. Es una ciudad una ciudad de Estado en el norte de Alemania, que ha dado dos cancilleres socialdemócratas, Helmut Schmidt y Olaf Scholz. Y la persona con la que hablaremos es un auténtico socialdemócrata alemán y un auténtico socialdemócrata de Hamburgo, que fue un estrecho colaborador de Olaf Scholz, el último canciller socialdemócrata, el último canciller de Hamburgo, durante toda su carrera política, desde que Scholz era alcalde de Hamburgo hasta la Cancillería, que fue Scholz canciller entre el 2021 y el 2025. Y esta persona con la que hablaremos era el hombre clave del gobierno de Scholz. Él tenía un cargo que, si te lo enumero, es bastante largo, pero era el jefe de la Cancillería, el ministro para tareas especiales, el comisionado para los servicios de inteligencia. Por cierto, mañana en Barcelona se celebra un foro internacional, el World in Progress, el Mundo en Progreso, que organiza Prisa, la serie El País, mañana lunes y que el martes en el Palacio de Congresos de Cataluña, en Barcelona. Y yo voy a moderar una mesa redonda con esta persona y con el ministro de Defensa de Estonia también, Hanno Pevkur. Y esta persona, como digo, tenía un puesto clave en el gobierno alemán, en un momento clave para Alemania y para la historia de Alemania. Lo llamaron aquí el Zeitenwende, el cambio de era o el cambio de época, porque Alemania era un país que había basado su prosperidad en exportar a China, en la protección de Estados Unidos, delegar la protección militar a Estados Unidos, y en el gas barato que venía de Rusia. Y claro, todos estos pilares de la prosperidad saltaron por los aires con la invasión rusa de Ucrania, con Trump y también con la crisis de la industria alemana. Y todo esto, claro, también coincidió en su etapa con el ascenso de la extrema derecha, de la Alternativa para Alemania, que ya es el segundo partido en el Parlamento. El gobierno en el que estuvo esta persona fue muy breve. No muy breve, fue breve, más breve de lo que debería haber tenido que ser, no duró los 4 años enteros, se disolvió porque se rompió la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, no pudo llegar al final, no se puede decir que fuese un éxito, pero bueno, la historia dirá. Nos atiende desde Berlín, Wolfgang Schmidt, desde Berlín, creo, a pesar de ser hamburgués. ¿Qué tal, Wolfgang? Buenos días. Buenos días, Javier, y también Marc. Sí, de hecho, sí vivo en Berlín y llevo ya aquí más de 23 años. Así sí soy hamburgués, pero también medio berlinés ya. ¿Y también ves a españoles marcharse o no te has fijado en esto? No me he fijado tanto en eso, pero sí se escucha bastante español en la calle, ¿no? No solamente españoles, pero también de gente de América Latina. Creo que sí tiene mucho que ver también del desarrollo económico de Alemania y España, ¿no? Nosotros desde el 2019 no hemos visto crecimiento económico. Los salarios reales se han bajado un 2%, algo así, y también
el costo así de la vida y de los alquileres ha subido bastante. Eso es como un poco el éxito también de Berlín. Entonces ya no es tan barato como era antes. Decíamos antes que ha sido ministro ministro de Asuntos especiales. Especiales, qué título, ¿no? Es un título raro. ¿Cuáles son los asuntos especiales? Pues todo lo que no los otros ministros tenían que hacer. Como fue el jefe de la Cancillería, es un poco como en el White House Chief of Staff. Entonces, sí. Él que trata de coordinar un gobierno, de hecho, de 3 partidos bastante diferentes, ¿no? Una coalición, tenemos esa tradición en Alemania, entonces mi trabajo era un poco tratar de coordinar estos intereses, ver que la máquina funciona y pues entonces este es título un poco raro. Bueno, también, como decía Marc, comisionado para los servicios de inteligencia y Alemania ha jugado un papel muy complejo en el apoyo a Ucrania e Israel, con 2 guerras que comenzaron cuando usted estaba en el gobierno, junto con el ex canciller Scholz. Ahora que es Donald Trump quien juega como mediador y supuesto resolutor de conflictos, y Alemania ha cambiado este año de gobierno, ¿qué papel cree que juega su país en la resolución de estos 2 conflictos? Pues creo que hay que distinguir Ucrania y Israel, Palestina. En el primero, en Ucrania, somos el país que más apoya a Ucrania, tanto en asuntos financieros como en los armas. Entonces, tanto en Europa, y ya creo que como los Estados Unidos han dejado de apoyarlos de esta manera, creo que somos ya en total el país que más apoya. Entonces hay un impacto bastante importante. En Palestina, en Israel, es mucho menos. Sí somos también, creo que los datos siguen válidos, el país que más dinero da a la PA, a la Palestinian Authority, como el gobierno de Palestina. Y también la ayuda humanitaria de Alemania a los palestinos, también a Gaza, es más que creo que nadie más. Pero al mismo tiempo tenemos una relación por nuestra historia muy especial con Israel, y se dice que la razón de Estado de Alemania incluye a la seguridad de Israel. Entonces, para nosotros ha sido un tema bastante complejo y casi como todos los europeos no jugábamos un papel importante ya en esas negociaciones hacia la paz, ojalá. Marc. Hola, buenos días, Wolfgang. Hola, Marc. Hablando de esta cuestión de Alemania e Israel, a mí muchas veces me preguntan en España el porqué de este apoyo, de esta razón de Estado que lleva a Alemania a apoyar a Israel de una manera casi incondicional, o al menos así se percibe. ¿Cómo explicarías a los oyentes de España y de otros lugares del mundo que les cuesta entender en una situación como la que ha habido la guerra en Gaza, el apoyo alemán a Israel, este apoyo alemán? En España, por ejemplo, en Alemania sería difícil de imaginar que un canciller hablase de genocidio, por ejemplo, creo, como ha hablado el presidente del gobierno. No, exacto. Sánchez. Pues tiene mucho que ver con nuestra historia, obviamente, ¿no? Los alemanes mataron a alrededor de 6 millones de judíos durante la época del nacionalsocialismo. Y Israel es el país que daba refugio a los judíos y o debe ser el lugar seguro para todos los judíos en el mundo. Y con esa historia, siendo responsables de tanto terror y de tanta lástima en el país o en el pueblo judío, de ese viene esa responsabilidad histórica. Y por eso la relación con Israel es una relación muy importante. Eso no excluye que
los gobiernos, los diferentes gobiernos alemanes han criticado y critican también a los gobiernos israelíes, ¿no? Por ejemplo, el Netanyahu con su coalición que incluye gente de la ultraderecha. Tenemos una relación también crítica con ellos, pero la base es que sabemos que es necesario que hay un país para los judíos ahí en la región. Pero hemos visto en todo el mundo cómo son los jóvenes, seguramente quienes más se han movilizado para expresar ese desánimo contra las acciones y esa condena contra las acciones de Israel. ¿Usted cree que esto puede convertirse en un punto de inflexión, lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, y que la juventud alemana quizá ya considera que esa deuda histórica es generacional? Pues yo veo como desarrollos paralelas, ¿no? Tenemos a un lado eso con una parte de la juventud, también tenemos obviamente ya mucha gente que sus padres no nacieron aquí, también mucha gente que son musulmanes de Turquía, de Afganistán, de Siria, también de Palestina, que tienen otra perspectiva, claro. No se dan tanta cuenta de la historia de Alemania de estos años bajo Hitler. Luego hay también una comunidad judía, por suerte en Alemania otra vez, que se siente muy amenazada también, ¿no? Que cualquier institución judía o israelí tiene que estar protegida por policía 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, y también hay todavía muchos jóvenes también, especialmente en los partidos políticos, que expresan esa solidaridad con Israel. Entonces tienes como diferentes visiones al conflicto. Wolfgang, tú estabas en el centro del poder alemán y también con mucha información de servicios de inteligencia, servicios secretos, en un momento clave respecto a Rusia y el cambio que supuso la invasión a gran escala de Rusia con Ucrania. Se habla de que Rusia podría atacar un país de la OTAN en el 2029 o incluso antes. Esta semana lo han dicho responsables de los servicios secretos en el Parlamento alemán. ¿Esta amenaza es real o hay algún punto de exageración en estas advertencias? Pues el problema es que nadie puede ver en la cabeza, en la mente de Putin, ¿no? No sabemos qué piensa, pero creo que tenemos que preparar a lo peor. Y eso hemos visto con su guerra contra Ucrania en las diferentes etapas de 2014 y luego 2022. La teoría que la mayoría, creo que de los servicios de inteligencia en Europa tiene es que no sería una invasión así completa a otro país europeo, pero sí ya para probar que si OTAN y el famoso artículo 5 es que cuando un país está atacado, los demás países de la alianza van a apoyarle, que si este artículo 5 realmente sirve en la práctica. Entonces, como probando con una pequeña incursión a un país, por ejemplo, en el Báltico, para ver que si realmente los Estados Unidos, España, Alemania reaccionará. Y eso creo que es el peligro y pues ya estamos todos regresando a la época de la Guerra Fría, donde también hubo muchas armas, muchos soldados para justamente prevenir que un ataque pasa.
Antes mencionabas a la extrema derecha en Alemania, que tampoco se libra de ese crecimiento, cada vez más fuerte su discurso, su incidencia en todo el mundo, también en España y desde luego también fuera de Europa. ¿Qué ha hecho mal la izquierda para no saber cubrir las necesidades a las que la extrema derecha propone resolver mediante ideas antifeministas, racistas o llenas de odio? Necesitaríamos todo el domingo, yo creo, que para discutir todo eso. Pues en primer lugar, hay los hechos que mencioné al principio, ¿no? Como el desarrollo económico no está bueno y entonces la gente está disatisfecha, ¿no? Si ves que ya el famoso doner kebab cuesta el doble que hace 3 años, eso no te alegra. Luego también solamente en los años 2022 y 2023 llegaron más que 1.6 millones de migrantes, de refugiados a Alemania. La mayoría de Ucrania, 1.2 millones, pero también de otros lugares. Es decir, es una ciudad del tamaño de Múnich, con todo lo que se necesita entonces en viviendas, también en las escuelas, en los kinder. Entonces, hubo algo y la gente también siente que el futuro ya es bastante inseguro y que la fuerza, la fortaleza alemana en la economía del pasado, el sector automotriz, la exportación ya está bajo bastante presión, ¿no? Como con la deglobalización que se llama. Y entonces eso es como la mezcla perfecta para que un partido que no ofrece soluciones, pero que dice lo que está mal, que expresa este malestar de la gente, esta furia de la gente, sin proponer ninguna solución, pero por eso es más fácil. Y nosotros, como en los gobiernos, los partidos, digamos, tradicionales, obviamente tenemos explicaciones un poco más complejas, como la vida es más compleja. Y yo creo que no hay una varita mágica que pueda solucionar con un dicho así mágico todos esos problemas complejos, pero se necesita tiempo, no es tan emocional como decir que todo está mal. Y esos son, creo que, unos de los elementos. Tenemos otros elementos porque la ultraderecha está especialmente fuerte en lo que antes era la GDR, es decir, la parte del este, excomunista de Alemania. Y ahí también hay mucha gente decepcionada del desarrollo y hay un cierto deseo de un líder fuerte, ¿no? Y por eso como este amor también a Putin y a esa gente que parece ser muy, muy fuerte y muy claro y con valores tradicionales. Pues esos son unos elementos, yo creo, que explican ese fenómeno. Y yo creo que lo más importante es que regrese el optimismo profundo, que no es un optimismo así de superficie, donde los políticos dicen que ya todo está mejor, sino que la gente lo nota. Y eso tiene mucho que ver que si el Estado también funciona, ¿no? Si tu impresión es que ya nada funciona y tú pagas impuestos pero no tienes algo de regreso, entonces te enojas. Y entonces no existe esa varita mágica, sino es un trabajo muy duro, muy concreto en muchos ángulos, pero se puede, ¿no? Hemos visto un alto de este AfD también en los años 2016, 2017, y luego bajó de 10%. Y ya la guerra contra Ucrania, el impacto que tuvo en la economía alemana, especialmente con los precios de energía, ya otra vez daba energía a este partido. Entonces hay que trabajar otra vez para que baje otra vez. Sí, solucionar los problemas de la gente corriente. Si pudiera votar en Alemania, te votaría, Wolfgang.
Muchas gracias. Desde Berlín nos ha atendido Wolfgang Schmidt, que es exministro para tareas especiales, jefe de la Cancillería y también comisionado para los servicios de inteligencia. He dicho desde Berlín, pero ¿te jubilarás en Hamburgo o en Mallorca? No, me quedo aquí en Berlín, pero me da obviamente mucho gusto estar en A Vista del Lobo, como mi nombre en alemán significa Camino del Lobo, Wolfgang. Entonces es un gran honor estar con ustedes. Muchas gracias, Wolfgang. Cuídate mucho. Igualmente, gracias. Y hasta luego, Marc. Gracias. In Hamburg, da bin ich zu Hause. In Hamburg. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.